Se suele decir que el dinero es la prueba más cruel del corazón humano. En la pobreza, las personas se necesitan para darse calor, pero en la opulencia, utilizan esa misma riqueza para medir el afecto conyugal. Hay hombres que, al alcanzar la cima del éxito, olvidan a la esposa que estuvo a su lado en las vacas flacas, aquella con la que compartieron un mendrugo de pan en los días de tormenta. Y para cuando se arrepienten, todo se ha convertido en nada. La historia de hoy comienza con una cena así, bañada en lágrimas. La repentina tormenta de julio golpeaba con fuerza los ventanales del chalet, creando un sonido rítmico y lastimero, como un sollozo afligido. Dentro del espacioso comedor, iluminado por una deslumbrante lámpara de araña de cristal, el ambiente era tan gélido que se podía oír el latido desacompasado del propio corazón. Sobre la larga mesa de roble importado, los platos humeaban, un estofado de ternera, una sopa de lentejas y merluza a la romana, todo presentado con un esmero digno de un restaurante de lujo. Sin embargo, ninguna de las 3 personas sentadas a la mesa tocaba la comida. Lucía colocó suavemente un plato de pan delante de su marido. Sus movimientos eran tan delicados y habituales que resultaban casi invisibles. Mantuvo la cabeza gacha, con un mechón de pelo cubriendo las ojeras que delataban su falta de sueño. En 7 años como nuera de la familia Fernández, se había acostumbrado a encogerse como una sombra, atreviéndose apenas a respirar para no perturbar la altivez de su familia política. «Que aproveche, mamá. Que aproveche». Alejandro, su voz, suave, se perdió en la inmensidad del espacio. Como respuesta, solo obtuvo un largo suspiro de Isabel, su suegra. Sentada a la cabecera de la mesa, golpeaba ligeramente el borde de su cuenco de porcelana con una cuchara de plata, produciendo un tintineo agudo y molesto. Entrecerró los ojos al mirar la sopa de lentejas, y su voz destilaba sarcasmo. ¿Otra vez lentejas? ¿No sabes que Alejandro necesita algo de dulzura en su vida? Ya tiene bastante amargura con los negocios fuera de casa, y al llegar, su mujer le sirve platos que no hay quien se trague. Así es imposible que le vaya bien. Lucía apretó los labios con fuerza, sus manos bajo la mesa se aferraban al dobladillo de su vieja blusa. Sabía que Isabel solo buscaba una excusa. Este era el plato favorito de Alejandro desde que vivían en un piso de alquiler. Pero ahora que era director comercial, su gusto había cambiado en proporción al grosor de su cartera. Alejandro Fernández, sentado frente a Lucía, mantenía un rostro impasible, con la mirada fija en la pantalla de su móvil, donde un gráfico del IBEX 35 fluctuaba entre el verde y el rojo. No miró la cena, ni se molestó en dirigir una mirada a su esposa, que mantenía la cabeza gacha. Para Alejandro, en ese momento, Lucía era como un mueble viejo y anticuado. Ocupaba espacio en casa, pero aún no había encontrado el pretexto para deshacerse de él. De repente, Alejandro apagó la pantalla del móvil y lanzó la cuchara sobre la mesa. El sonido metálico y seco hizo que Lucía diera un respingo. «¿Quién tiene ganas de comer con este humor?», gritó Alejandro, con la voz cargada de hastío y desprecio. Se agachó y sacó de debajo de la mesa un reluciente maletín de cuero. De su interior extrajo un sobre de papel marrón, grueso y abultado. El sobre cayó sobre la mesa de madera, deslizándose hasta detenerse justo al lado del plato de lentejas que se enfriaba por momentos. El sonido no fue fuerte, pero en aquel silencio sepulcral, resonó como el martillo que clava la tapa de un ataúd. Lucía levantó la vista, con los ojos llenos de confusión. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, la voz de Alejandro sonó, fría y cruel como un cuchillo. 100.000 euros. Cuéntalos. ¿Dinero? ¿Qué dinero, Alejandro?, balbuceó Lucía. Una terrible premonición se apoderó de ella. Alejandro se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Miró a Lucía como si estuviera observando a una mendiga a la que acabara de dar una limosna. «La compensación por tu juventud. El salario por tus servicios como asistenta en esta casa durante los últimos 7 años. ¿Es suficiente? Firma los papeles». Las 2 palabras, «firma los papeles», pronunciadas con tanta ligereza por el hombre con el que había compartido su vida, le zumbaron en los oídos. Miró fijamente aquel fajo de billetes. Los fríos y azulados billetes de polímero yacían inmóviles, como si se burlaran de ella. 100.000 euros. Resulta que 7 años de su juventud, 7 años de humillación y 7 años de sacrificio se valoraban en esa cantidad. «¿Por qué?», preguntó Lucía. Su voz se quebró, ahogada en la garganta. «¿Qué he hecho mal?». Fue entonces cuando Isabel intervino. Sonrió con desdén y se limpió las comisuras de los labios con una servilleta, aunque no había probado bocado. «No has hecho nada mal. Tu mayor error es ser una mediocre. Mira quién es tu marido ahora. Es director comercial. Un hombre al que cientos de personas saludan y miles respetan cuando sale a la calle. ¿Y tú?
Una simple contable con un sueldo de 1.000 euros al mes. El vestido que llevas puesto es más barato que el mantel de esta mesa. Cuando vas a su lado, la gente piensa que ha contratado a una empleada del hogar para que le acompañe. Isabel se levantó, rodeó la silla de su hijo, le puso una mano en el hombro como para infundirle fuerza, y luego miró a Lucía con una mirada afilada. Te lo diré claramente. Alejandro necesita una esposa que esté a su altura. Alguien que pueda ayudarle a ampliar sus contactos, a impulsar su carrera. No una mujer que solo sabe esconderse en la cocina y contar cada céntimo del mercado como tú. Elena, la hija de su socio, acaba de volver de estudiar en el extranjero. Es guapa, inteligente y su familia tiene un palacete en el barrio de Salamanca. ¿Puedes compararte con ella? Lucía miró a su suegra y luego a su marido. Alejandro mantenía la misma actitud indiferente. Incluso sacó un cigarrillo, lo encendió y le echó una bocanada de humo blanco a la cara. Mamá tiene razón, Lucía dijo Alejandro con voz grave y ronca tras una calada. Estamos en sintonías completamente diferentes. ¿Por qué te empeñas en aferrarte a mí? Tu sueldo de 1.000 euros. Sinceramente, no me llega ni para la gasolina del coche o para invitar a unos clientes a cenar. Firma. Coge estos 100.000 euros y vete a tu pueblo. Monta una tiendecita o lo que sea. Considéralo un gesto de buena voluntad por mi parte. ¿Un gesto de buena voluntad? Lucía quiso reír, pero las lágrimas corrían hacia adentro, amargas. Recordó los días en que Alejandro empezaba su negocio, sin un céntimo y ahogado en deudas. Fue ella, con su mísero sueldo de 1.000 euros, quien administraba cada euro para comprar comida y pagar poco a poco las deudas de él. Fue ella quien se quedaba despierta toda la noche revisando libros de contabilidad y preparando documentos para licitaciones, ayudándole a evitar errores fatales. En aquel entonces, él la abrazaba y le decía: «Esposa, eres mi talismán, mi amuleto de la suerte». Ahora, en la cima del éxito, la consideraba un obstáculo, una humillación para su estatus. Lucía miró el fajo de billetes sobre la mesa. 100.000 euros. Una suma enorme para muchos, pero en ese momento le pareció increíblemente barata. No era dinero, era el precio para comprar la conciencia de un hombre traidor. ¿Y si no firmo?, preguntó Lucía. Su voz de repente se volvió extrañamente calmada, la calma que precede a la tormenta. Alejandro frunció el ceño y apagó el cigarrillo con fuerza en el cenicero. No me obligues a pasar de las buenas a las malas. Te lo advierto. Esta casa y todos los bienes están a mi nombre y al de mi madre. Si te vas ahora, te llevas 100.000 euros. Pero si hago que mis abogados demuestren que no has contribuido financieramente en nada, te irás con las manos vacías y con la ropa rota que llevas puesta. ¿Lo entiendes? Te está amenazando en vano, hijo, añadió Isabel con voz agria. A este tipo de mujer que se pega a su marido como una sanguijuela, el dinero le vuelve loca. 1.000 euros al mes. Necesitaría 10 años sin comer ni beber para juntar 120.000. Ahora, sin mover un dedo, se lleva 100.000. Está tan contenta que se ha vuelto tonta. Cada palabra era como una aguja clavándose en su piel, pero, extrañamente, Lucía ya no sentía el dolor agudo que esperaba. Quizás, cuando el sufrimiento supera un cierto umbral, el corazón se convierte en piedra para protegerse a sí mismo. Miró el plato de lentejas, ya frío. Su matrimonio era como ese plato. Si se dejaba, se agriaba. Si se comía, era amargo. Ya no tenía sustancia alguna. Lucía se levantó lentamente. Su sombra se alargó sobre la lustrosa madera de la mesa, cubriendo el fajo de billetes. No lloró ni suplicó. No gritó ni recriminó, como en el guión que Alejandro y su madre habían preparado en sus mentes. Simplemente, cogió el plato de lentejas, fue a la cocina y lo tiró por el fregadero. El sonido del agua corriendo resonó en el silencio atónito de madre e hijo. De acuerdo, la voz de Lucía llegó desde la cocina, tan serena que a Alejandro le dio un escalofrío. Lo pensaré. Esta noche dormiré en la habitación de invitados. Alejandro siguió con la mirada la delgada espalda de su esposa. Una vaga sensación de inquietud se apoderó de él. Esperaba que ella se arrodillara a sus pies, que llorara desconsoladamente. Pero no. Su silencio, su mirada vacía al ver el dinero, le hicieron sentir como si acabara de perder algo increíblemente importante, algo que no podía nombrar. Está haciendo teatro, resopló Isabel. Mañana firmará a toda prisa. No te preocupes, hijo. Ya he mirado las fechas. El mes que viene es perfecto para la boda con Elena. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros, limpiando el polvo de la ciudad, pero incapaz de lavar la suciedad del corazón humano en aquel lujoso chalet. La habitación de invitados, al final del pasillo del segundo piso, era un lugar donde rara vez entraba nadie.
por lo que siempre olía a humedad y polvo. Lucía yacía acurrucada en la estrecha cama individual. La fina manta no era suficiente para protegerla del frío de la incesante lluvia nocturna. O quizás el frío emanaba de su propio corazón. Esa noche, en aquella enorme casa, se había convertido oficialmente en una extraña. No podía dormir. Miraba fijamente el techo oscuro. El tic-tac del reloj de péndulo del salón llegaba hasta ella, rítmico, como el martilleo del tiempo contando los últimos segundos de su matrimonio. En la oscuridad, la película de los últimos 7 años comenzó a rebobinarse, lenta y dolorosamente nítida. Se dice que para una mujer, casarse es como una apuesta. Lucía siempre pensó que era una jugadora prudente, pero había olvidado una cosa. Cuando tu oponente es un taur que hace trampas, por muy buenas cartas que tengas, la derrota está asegurada. 7 años atrás, Lucía entró en la casa de la familia Fernández con 2 títulos universitarios con matrícula de honor y un corazón rebosante de amor. En aquel entonces, Alejandro no era director, y la familia Fernández no tenía un chalet. Ella creyó en la promesa de Alejandro. Aguanta unos años de dificultades, cariño. Después te lo compensaré 10, 100 veces más. Y Lucía creyó. Guardó sus títulos en el fondo de un cajón y se arremangó para convertirse en el pilar de su marido. Los recuerdos la llevaron a las mañanas de invierno, frías como el hielo. Mientras toda la familia política dormía plácidamente bajo cálidos edredones, Lucía ya estaba en pie a las 5 de la mañana. Bajaba de puntillas a la cocina, sus manos entumecidas por el agua fría, para preparar el desayuno. Isabel era muy exigente. No le gustaba la comida precocinada y cada día quería un plato diferente. Hoy cocido, mañana fabada, otro día migas. Lucía recordaba perfectamente la sensación de estar junto a la olla, con el vapor y el olor a sofrito impregnándole el pelo y la ropa. Una vez, mientras probaba el caldo para que estuviera al gusto de su exigente suegra, se salpicó con agua hirviendo, dejándole una ampolla roja en la mano, pero al servir el plato humeante en la mesa, no recibió un gracias, sino el ceño fruncido de Isabel. El caldo está un poco turbio hoy. ¿Lo has hecho deprisa o es que no has querido gastar en buenos huesos? En esta casa no falta dinero para huesos, ¿sabes? Alejandro a su lado comía ruidosamente mientras miraba el móvil y soltó un comentario seco. Toma nota, mujer. Mamá solo te lo dice por tu bien. Lucía bajó la cabeza, escondiendo la mano dolorida detrás de la espalda, y susurró. Sí, lo siento. Durante 7 años había sido como una peonza girando en ese ciclo interminable. Cocinera por la mañana, limpiadora a mediodía, lavandera por la tarde. Pero lo más amargo no eran esas tareas, sino la completa anulación de su valor intelectual. Por la noche, cuando la casa se sumía en el sueño, era cuando Lucía realmente trabajaba. Alejandro era un hombre de negocios, bueno en las relaciones públicas, pero un completo negado para los números y la gestión financiera. Los primeros años de su empresa, la contabilidad era un caos. Fue Lucía quien pasó innumerables noches en vela, revisando cada factura, cuadrando cada ingreso y gasto. Recordó una vez, a las 2 de la madrugada. Alejandro, con la cara roja por el alcohol y la ansiedad, le arrojó sobre la mesa una gruesa carpeta de documentos. Mañana viene una inspección de Hacienda y los números no cuadran por 200.000 euros. Haz algo para salvarme, o acabaremos todos en la cárcel. Esa noche, Lucía se sentó frente al ordenador, con los ojos secos y la espalda dolorida. Rastreó miles de líneas de datos y descubrió agujeros mortales causados por el inexperto contable de Alejandro. Corrigió los informes, legalizó los documentos de la manera más inteligente y lícita posible. A la mañana siguiente, los inspectores se fueron con una sonrisa de satisfacción. Alejandro, aliviado, la abrazó con fuerza. Mi mujer es una genio. Eres mi verdadera diosa de la fortuna. Pero esa diosa de la fortuna solo era recordada en la oscuridad. Cuando las luces del escenario se encendían en las fiestas de celebración, Alejandro levantaba su copa de vino tinto y declaraba con voz resonante ante empleados y socios. Este éxito es el resultado de mi incansable esfuerzo y el de mi equipo. Gracias a todos por confiar en mi liderazgo. Lucía, en un rincón de la sala sosteniendo una bandeja de fruta, sonreía débilmente. Nadie sabía que aquella mujer de aspecto sencillo y vestimenta modesta era el cerebro financiero que garantizaba la seguridad de la empresa. Para ellos solo era la esposa del jefe, una ama de casa mantenida a la que su marido le daba 1.000 euros al mes para sus gastos. 1.000 euros. Al pensar en esa cifra, Lucía sonrió con amargura en la oscuridad. Alejandro le transfería el dinero puntualmente el día 1 de cada mes, con el concepto asignación y gastos personales. Él decía que era para ser justos, pero ¿qué empleada del hogar ejerce también de directora financiera?
administradora de la casa y enfermera de una suegra enferma por un precio tan irrisorio. A Lucía nunca le importó el dinero. Pensaba que marido y mujer eran uno, que el dinero de él era también de ella. Usaba esos 1.000 euros para comprarle vitaminas a Isabel y camisas de marca a Alejandro. Para ella, se quedaba con la ropa vieja de hacía años. Se había convertido en una sombra, voluntariamente detrás de su marido para que él brillara. Pero una sombra siempre será una sombra. Cuando el sol se pone, o cuando uno se coloca bajo luces más brillantes, la sombra se olvida, se pisotea sin piedad. El sacrificio silencioso, si se hace en el lugar correcto, florece en felicidad. Pero si se hace en el lugar equivocado, se convierte en algo que se da por sentado. Isabel consideraba que el servicio de Lucía era su deber. Alejandro consideraba que la resolución de problemas de Lucía era su responsabilidad. Disfrutaban con naturalidad, exigían con naturalidad, y cuando Lucía ya no pudo satisfacer sus crecientes ambiciones, estuvieron dispuestos a desecharla como un par de zapatos viejos. Mírate, ¿puedes compararte con ella? La frase de Isabel de esa tarde resonaba en sus oídos. Ella, esa chica llamada Elena, probablemente era como la Lucía de hace 7 años, joven, guapa y llena de sueños. La única diferencia era que Elena tenía un apellido y una fortuna, mientras que Lucía solo tenía sus manos y un corazón sincero. Lucía se dio la vuelta en la cama. El viejo colchón de muelles crujió. Levantó la mano. A la tenue luz que se filtraba por la ventana, sus manos parecían delgadas y huesudas. Sus dedos, antes largos y finos, ahora estaban ásperos y callosos por los productos de limpieza. Pero fueron estas manos las que teclearon los informes financieros que salvaron la empresa de Alejandro en innumerables ocasiones. Fueron estas manos las que guardaban los secretos que Alejandro nunca sospecharía. Él pensaba que era una mujer estúpida, confinada a la cocina. Olvidaba que una buena contable no solo sabe sumar y restar, sino también recordar. Lucía lo recordaba todo, cada fondo ilícito, cada transacción turbia, cada activo que él había desviado en secreto. Todo estaba en su cabeza, y, más importante aún, en las copias de seguridad que había guardado en silencio. De repente Lucía sintió que el dolor punzante en su pecho se aliviaba, reemplazado por una fría lucidez. La soledad en esa habitación no era tan aterradora como la soledad de yacer junto a un marido con el que compartía cama, pero no sueños. Ya había llorado suficiente. Las lágrimas de 7 años habían regado su inocencia hasta matarla, dando paso al resurgimiento de una nueva persona. Se sentó y se acercó al pequeño escritorio junto a la pared. Abrió su viejo bolso y sacó una pequeña libreta negra y un ordenador portátil, el único bien de valor que se había comprado con el dinero extra que ganaba haciendo traducciones a escondidas por la noche. La pantalla del portátil se iluminó, proyectando una luz azul y fría sobre su rostro sereno. Tecleó la contraseña para acceder a una carpeta oculta llamada Seguro de Vida. Las líneas de datos que corrían por la pantalla no eran solo números sin sentido. Eran pruebas. Era la espada de la justicia que había afilado en la oscuridad durante todos esos años de desprecio. Alejandro quería el divorcio porque ella ganaba 1.000 euros. Quería desecharla para perseguir la fama y la fortuna. De acuerdo. Se lo concedería. Pero el precio que él tendría que pagar no sería tan barato como el plato de lentejas que había despreciado esa tarde. Afuera la lluvia había cesado. El viento nocturno silbaba a través de las rendijas de la ventana. Mañana sería un día largo. Lucía cerró el portátil. Su mirada se perdió en la ventana, donde las tenues farolas amarillas intentaban disipar la oscuridad. Ya no era una sombra. A partir de mañana la sombra saldría a la luz, y aquellos que la habían menospreciado tendrían que levantar la vista, aterrorizados. A la mañana siguiente, el ambiente en el chalet de los Fernández era tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. El sol de la mañana se filtraba a través de las gruesas cortinas, proyectando tenues rayos de luz sobre la mesa de mármol donde los papeles del divorcio seguían inmóviles, blancos y fríos. Alejandro ya estaba vestido, listo para ir a la oficina. Llevaba un elegante traje azul marino, una costosa colonia y el pelo engominado. Su aspecto era el de un hombre de éxito en la cima de su carrera. Pero detrás de esa fachada brillante se escondía una impaciencia extrema. Miró el reloj. Eran las 8 de la mañana y Lucía todavía no había bajado. Esta tía está intentando ganar tiempo, siseó Isabel, sentada en el sofá, jugueteando con un collar de perlas. Ya te lo dije, esa clase de mujer de pueblo es avariciosa hasta la médula. 100.000 euros le parecen poco. Alejandro frunció el ceño. Su ya escasa paciencia estaba al límite. No quería más demoras. Elena, la mujer de sus sueños y su futura socia estratégica, le estaba presionando para hacer pública su relación. Necesitaba ese papel para legalizarlo todo.
Justo en ese momento se oyeron unos pasos ligeros en la escalera. Lucía bajó. Hoy no llevaba su habitual ropa de casa vieja. Vestía una sencilla camisa blanca y unos pantalones de pinza negros, con el pelo recogido en una coleta. Su rostro, sin maquillar, estaba algo pálido, pero sus ojos brillaban de una manera extraña. No era la mirada de una esposa a punto de ser expulsada de su casa, sino la de alguien que acaba de despertar de un largo sueño. Lucía se dirigió directamente a la mesa y se sentó frente a Alejandro. No miró a Isabel ni al fajo de 100.000 euros que esperaba allí desde la noche anterior. ¿Lo has pensado bien?, preguntó Alejandro con tono condescendiente, tamborileando los dedos sobre la mesa. Lucía guardó silencio. Su silencio incomodaba a Alejandro. Odiaba la forma en que lo miraba, como si pudiera ver a través de su oscura alma. ¿Todavía te resistes? Alejandro sonrió con desdén, una sonrisa torcida. De acuerdo, conozco perfectamente la mente de las mujeres como tú. En la boca un rosario y en la mano un cuchillo. Dilo claro, ¿quieres más dinero, verdad? Alejandro se agachó, abrió su maletín, sacó otro fajo de billetes y lo arrojó con fuerza sobre la mesa. Esta vez no lo colocó con delicadeza. Lo lanzó con tal fuerza que los billetes volaron y se esparcieron por el suelo. 100.000 más. 200.000 en total. 200.000 euros para comprar tus 7 años. Es una ganga, gritó Alejandro, su voz resonando en el amplio salón. Se levantó, apoyando ambas manos en la mesa e inclinándose hacia Lucía, con los ojos inyectados en sangre. Mírate, Lucía. ¿Qué tienes? Tu belleza se ha marchitado. No tienes talento. Con un sueldo de 1.000 euros al mes, no tocarías 200.000 en toda tu vida. Mira a las esposas de los demás. Son tesoros. Son damas que ayudan a sus maridos a expandir sus negocios y a ganar millones. ¿Y Crom? Solo sabes esconderte en la cocina, oliendo a ajo y a cebolla. Me avergüenzo de que me vean contigo, ¿entiendes? Cada palabra de Alejandro era como una cuchillada a la autoestima de Lucía. No solo quería divorciarse, quería pisotear su dignidad hasta hundirla en el barro para engrandecer su propia y falsa magnificencia. Quería que ella se sintiera pequeña e inútil, para que él no sintiera remordimientos al abandonarla. Isabel a su lado sonreía satisfecha. Cógelo, hija. 200.000 euros. Vuelve a tu pueblo, construye una casa, inviértelo en un negocio. Alguien como tú, sin Alejandro, solo acabará recogiendo basura. Lucía permanecía sentada, con la espalda recta. Miró los billetes esparcidos a sus pies. 200.000 euros. La cantidad que Alejandro usaba para humillarla era, en realidad, el dinero que ella le había ayudado a ahorrarse en una disputa legal por unos terrenos el año anterior. Qué irónico. El salvado usaba el fruto de su salvación para comprar su libertad a su benefactora. Levantó lentamente la cabeza y miró a Alejandro directamente a los ojos. En su mirada no había ira ni resentimiento, solo una vasta serenidad, como la de un lago en otoño, una serenidad que contenía una fuerza sobrecogedora. Alejandro, dijo Lucía, su voz clara y nítida. Cada palabra perfectamente audible. ¿De verdad crees que 200.000 euros es mucho dinero? Alejandro se quedó mudo. No esperaba una pregunta así. Para alguien como tú, que vive por y para el dinero, es una fortuna. Pero para mí, son solo trozos de papel de colores. Usas el dinero para ponerme un precio, lo que significa que te estás rebajando a ti mismo. Alejandro se quedó sin palabras, con la cara roja de ira. Lucía sonrió, una sonrisa ligera. Dijiste que, como gano 1.000 euros, debía divorciarme. De acuerdo, acepto. No porque necesite tus 200.000 euros, sino porque me he dado cuenta de que vivir junto a un hombre que solo tiene dinero y cálculos en la cabeza, por mucho que se vista de oro, sigue siendo increíblemente vulgar. Dicho esto, Lucía cogió el bolígrafo que había sobre la mesa, sin dudar, sin temblar. La punta del bolígrafo se deslizó sobre el papel, creando un sonido firme y decidido. Su firma era elegante y fuerte, en total contraste con su habitual apariencia sumisa. Era la firma de la liberación. Empujó el formulario firmado hacia Alejandro y se levantó. «Te regalo estos 200.000 euros», dijo Lucía con voz tranquila. «Considéralo el donativo para el funeral de nuestro matrimonio, que murió hace mucho tiempo. Y una cosa más. Tu madre tiene razón. No estoy a tu altura, porque yo soy una persona, y vosotros sois demasiado ruines». Alejandro e Isabel se quedaron petrificados. Habían preparado 1.000 frases para hacer frente a sus llantos, sus súplicas o su codicia. Pero no estaban preparados para esto. No esperaban que la mujer de los 1.000 euros rechazara 200.000 y los mirara con la superioridad de quien observa un desastre. Lucía se dio la vuelta y se marchó, sin mirar ni una sola vez los billetes esparcidos por el suelo. Su espalda, aunque delgada, parecía firme. Caminaba con gracia y ligereza. «¡Espera!»,
gritó Alejandro, sintiendo una amarga sensación de derrota. Había ganado, tenía la firma, pero ¿por qué sentía que acababa de perder la partida más dolorosa de su vida? No vuelvas a pronunciar mi nombre, dijo Lucía, deteniéndose en la puerta sin volverse. A partir de ahora, somos extraños. Y recuerda bien este día, Alejandro Fernández, porque llegará un día en que desearás no haber tirado nunca ese dinero al suelo. La puerta de madera se cerró de golpe. En el salón, Alejandro permaneció inmóvil, rodeado de dinero y lujo, pero de repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Está loca, balbuceó Isabel. No coger 200.000 euros, qué estúpida. Pero Alejandro ya no oía a su madre. En su mente solo resonaban las últimas palabras de Lucía y esa mirada, serena hasta dar miedo. Era la gota que colmaba el vaso, arrasando con la última pizca de paciencia para revelar un afilado arrecife contra el que el barco de Alejandro estaba a punto de estrellarse. Lucía se había ido, pero su sombra parecía cernirse sobre el chalet, anunciando la llegada de una gran tormenta. El amplio dormitorio del segundo piso, que una vez fue su nido de amor, ahora se sentía extrañamente desolador. Las puertas del armario de roble estaban abiertas de par en par, revelando estantes vacíos. Los elegantes trajes de Alejandro seguían colgados, desprendiendo un empalagoso olor a colonia cara. En el rincón más modesto, Lucía metía en silencio su ropa en una maleta de tela gastada. Su equipaje no era mucho: unas cuantas camisas descoloridas, 2 pantalones con los bajos rosados y algunos conjuntos de ropa de casa de tela barata. Durante 7 años, como nuera de una familia adinerada, nunca se había atrevido a comprarse nada de marca. Siempre pensó que el dinero debía ahorrarse para la familia, para la carrera de su marido. Ahora, al ver esa ropa vieja perdida en la espaciosa maleta, comprendió lo cruel que había sido consigo misma. ¡Cremallera! El sonido de la maleta, al cerrarse, resonó como tela rasgada en el silencio. Lucía se levantó, apartándose un mechón de pelo de la frente. Respiró hondo y, cuando se disponía a coger la maleta para irse, una figura le bloqueó el paso en la puerta. Era Isabel. De pie, con los brazos cruzados y los ojos entornados, la examinó de arriba abajo como un detector de metales. No la miraba con una mirada de despedida, sino con la de un carcelero que teme que un preso se fugue con bienes públicos. «Alto ahí», dijo Isabel con voz cortante. «¿Piensas irte así como si nada?» Lucía levantó la vista y respondió con calma. «Ya he firmado los papeles y he recogido mis cosas. ¿Qué más quiere?» ¿Qué más quiero?» Isabel sonrió con desdén y se acercó a la maleta, dándole una patadita con la punta del zapato. «En esta casa no falta el dinero, pero eso no significa que dejemos que cualquiera se lleve lo que le apetezca. Abre la maleta. Quiero inspeccionarla». Lucía se quedó helada. Sabía que Isabel era desconfiada, pero no imaginaba que llegaría a ser tan cruel. Durante 7 años, ella había administrado la casa, guardado la llave de la caja fuerte y los títulos de propiedad. Nunca había tocado un céntimo. Y ahora, al irse, la trataban como a una ladrona. «Mamá», dijo Lucía con la voz quebrada, un sabor amargo subiéndole por la garganta. «¿Cree que voy a robar algo? Aquí solo hay ropa vieja mía». Nunca se sabe. Isabel se encogió de hombros con desprecio. El corazón humano es un abismo. Cuando hay amor, todo es bueno. Cuando las cosas se tuercen, hasta una aguja tiene valor. Ábrela. Quien nada debe, nada teme. ¿Por qué tienes que esconder nada? Lucía miró fijamente a los ojos de su suegra. En ellos no quedaba ni rastro de afecto, solo el cálculo y la desconfianza de una nueva rica que teme perder sus posesiones. De repente, se dio cuenta de que la pobreza no era lo más temible. Lo peor era vivir rodeada de lujos con un corazón mezquino, desconfiando los unos de los otros por cada pequeña cosa. No discutió más. Se agachó, abrió la cremallera de la maleta y la abrió de par en par. «Adelante, compruebe». Isabel, sin ninguna cortesía, se agachó y, con sus manos llenas de anillos de oro, empezó a revolver la ropa de Lucía. Rebuscó en cada pliegue, palpó cada bolsillo e incluso vació el neceser para ver si escondía alguna joya. Sus movimientos eran bruscos y vulgares, esparciendo las humildes pertenencias de Lucía por el reluciente suelo. Un viejo jersey de lana, el único regalo que su padre le hizo antes de morir, fue arrojado a un lado como si fuera un trapo. Lucía observaba, con las manos apretadas en puños, las uñas clavándose en la piel. No le dolía por el valor material, sino por su dignidad pisoteada. Pero permaneció en silencio. Quería grabar a fuego ese momento en su memoria. Esa humillación sería el combustible para no mirar atrás jamás. Después de un rato de registrarlo todo sin encontrar nada más que ropa barata, Isabel se levantó, sacudiéndose las manos como si acabara de tocar algo sucio. «De acuerdo. Parece que sabes comportarte.
dijo, señalando con la barbilla hacia la puerta. Vete y que no te vea más. Lucía se agachó y lentamente volvió a guardar cada prenda en la maleta. Lo hizo con sumo cuidado, tratando cada vieja camisa como si fueran fragmentos de su amor propio. Cuando terminó, cerró la cremallera y levantó la maleta. Pero no se fue de inmediato. Se acercó al tocador, ese pequeño rincón donde se peinaba cada noche mientras esperaba a su marido. Sobre el frío cristal dejó un manojo de llaves. Estas son las llaves de la verja, de la casa y de la caja fuerte, dijo Lucía con voz clara. En la caja quedan exactamente 50 euros para la compra de este mes. Lo he anotado todo en el libro de gastos. Puede comprobarlo. Isabel miró las llaves. Sus ojos brillaron. Las cogió rápidamente y se las guardó en el bolsillo, como si temiera que Lucía cambiara de opinión. Lucía continuó. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto negro y lo colocó suavemente sobre el tocador. Era una memoria USB. ¿Y esto? Lucía dudó un instante. Un extraño brillo en sus ojos. Déselo a Alejandro. Dígale que es el último regalo que le hago. Espero que le guste. Isabel miró el diminuto USB y frunció los labios. ¿Qué es esto? ¿Música moñas o fotos de vuestros recuerdos? Quédatelo tú para mirarlo. Alejandro no necesita esta basura. Simplemente, déselo. Lucía sonrió. Una sonrisa enigmática que inquietó a Isabel. Dígale que el seguro de su vida está aquí dentro. Dicho esto, Lucía cogió la maleta. Era ligera, pero sus pasos pesaban, cargados de tristes recuerdos. Pasó junto a Isabel. El suave aroma a jazmín de su pelo flotó en el aire, dulce pero inquietante. Al llegar a la puerta principal, se detuvo un segundo. No miró hacia atrás, ni al lujoso salón, ni a los caros cuadros, ni al sofá de piel importada. Levantó la vista al cielo. Después de la tormenta de la noche anterior, el cielo estaba de un azul intenso, alto y soleado. La pesada verja de hierro se cerró tras ella con un chirrido seco. Se quedó en la acera, respirando profundamente el aire de la libertad, mezclado con el polvo de la calle. Se había acabado el agobiante aire acondicionado, el olor a comida que tenía que cocinar al gusto de otros, la necesidad de vivir pendiente del humor de los demás. Dentro del chalet, Isabel corría emocionada con las llaves para revisar la caja fuerte, murmurando maldiciones contra su exnuera. No tenía ni idea de que el pequeño USB negro que yacía en el tocador contenía una bomba de relojería, lista para hacer estallar todo aquello de lo que ella y su hijo se sentían tan orgullosos. Lucía paró un taxi. Mientras el coche se ponía en marcha, miró por el retrovisor y vio cómo el chalet se hacía cada vez más pequeño, hasta desaparecer por completo. ¿A dónde vamos, señorita?, preguntó el taxista. Lucía guardó silencio un momento, y luego sonrió. Fue la sonrisa más radiante que había esbozado en 7 años. A la Torre Espacio, por favor. Necesito ir allí para empezar mi vida de nuevo. La despedida se produjo sin una palabra tierna, sin una lágrima de súplica. Solo la crueldad de los que se quedaban, y la fortaleza de la que se iba. Pero Lucía sabía que esto no era el final, era solo el comienzo de una nueva partida de ajedrez, en la que el peón que ha cruzado el río se convierte en la reina más poderosa. Esa noche, el chalet de la familia Fernández estaba brillantemente iluminado, como un palacio en medio de una celebración. La suave música de jazz, que salía de los costosos altavoces, se mezclaba con el tintineo de las copas, creando un ambiente festivo. El aroma de un vino tinto de reserva se unía al del incienso, llenando el aire de una atmósfera de lujo abrumador. Isabel, con un vestido de terciopelo rojo y un collar de perlas, y el rostro cuidadosamente maquillado para ocultar las arrugas, se paseaba por el salón con una copa en la mano y una sonrisa que no se le borraba de la cara. Para ella, la marcha de Lucía no era una pérdida, sino una liberación, una gloriosa victoria que merecía ser celebrada. «Brindemos, hijo», dijo Isabel con entusiasmo, chocando su copa con la de Alejandro. «Por fin esta casa está libre de la presencia de esa nuera de pueblo. Siento que el aire es mucho más puro». Alejandro se recostó en el sofá de cuero, aflojándose la corbata, con la cara enrojecida por el vino. Tomó un sorbo, sintiendo el sabor agridulce en su paladar y una embriagadora sensación de libertad. «Tienes razón», mamá, sonrió Alejandro, la sonrisa de quien se ha quitado un gran peso de encima. «No esperaba que todo fuera tan fácil. Pensé que lloraría, suplicaría, exigiría parte de los bienes. Pero no. Resulta que es una estúpida con un orgullo inútil. Rechazar 200.000 euros para irse con las manos vacías. Sabe que no te ganaría en un juicio. Por eso se ha retirado para no quedar en ridículo», dijo Isabel con desdén, tomando una uva. «Pero dejemos de hablar de ella, que trae mala suerte. Mañana llama a Elena e invítala a cenar. Ya he mirado fechas. El mes que viene es perfecto para la pedida de mano». Alejandro asintió.
Su mente ya dibujaba un futuro brillante junto a su nueva esposa. Guapa, rica, complaciente y, lo más importante, a su altura. Se embriagó con el sabor de la victoria y los elogios de su madre, olvidando que los castillos construidos sobre arena son los primeros en derrumbarse cuando sube la marea. Esa noche, Alejandro durmió profundamente, sin sueños. El sueño de un hombre sin conciencia. A la mañana siguiente, la deslumbrante luz del sol de verano le dio de lleno en la cara y lo despertó. Le dolía la cabeza por los estragos de la borrachera de la noche anterior. Palpó a su lado, buscando por costumbre el vaso de agua tibia con limón y miel que Lucía siempre le preparaba cuando bebía de más. Pero su mano solo encontró el frío vacío. Frunció el ceño y abrió los ojos. La mesita de noche estaba vacía. No había agua con limón, ni una toalla caliente, ni su traje planchado y colgado. ¡Lucía!, gritó por instinto. Solo el silencio le respondió, junto con el seco tic-tac del reloj de pared. Fue entonces cuando recordó. Lucía se había ido. La esposa de los 1000 euros, a la que despreciaba, había desaparecido de la casa el día anterior con su vieja maleta. «Maldita sea», murmuró Alejandro, revolviéndose el pelo. Se levantó a trompicones para buscar agua, y luego revolvió el armario en busca de una camisa blanca. La que encontró tenía un botón roto. Otra estaba arrugada. Frustrado, la tiró al suelo, se puso una camiseta cualquiera, y se fue a toda prisa a la oficina. El mal humor de la mañana fue solo un suave preludio de la sinfonía de caos que le esperaba. Apenas entró en su despacho de director, vio a su nueva secretaria esperándolo, con el rostro pálido y un montón de papeles en los brazos. «Señor Fernández, ha llegado», tartamudeó la secretaria. «Ha ocurrido algo grave». «¿Qué pasa para que te pongas así?», espetó Alejandro, lanzando su maletín sobre el escritorio. «Empezamos bien el día. Es que la agencia tributaria acaba de enviar un requerimiento para justificar un gasto de marketing de 300.000 euros del trimestre pasado. Dicen que las cifras no coinciden con las facturas». Alejandro se sobresaltó. Se le pasó la resaca de golpe. Esos 300.000 euros eran, en realidad, dinero que había desviado para engrasar un nuevo proyecto y comprar regalos a socios. Obviamente, no había facturas legales. Antes, Lucía se encargaba de todo esto. Siempre sabía cómo maquillar los números, distribuyéndolos en otras partidas de gastos para pasar desapercibida. «Dile a la jefa de contabilidad que se ocupe». «¿Tengo que encargarme yo de estas pequeñeces?», gruñó Alejandro. «Pero la jefa de contabilidad dice que no encuentra los archivos originales». La secretaria tenía lágrimas en los ojos. «Todo nuestro sistema de contabilidad interno está bloqueado con un algoritmo extraño. Lo han intentado todo, pero no pueden abrirlo». «¿Qué?». Alejandro abrió los ojos como platos. Un sudor frío le recorrió la espalda. El sistema de contabilidad interno contenía todos los secretos de la empresa. La única persona con la contraseña de administrador era Lucía. Se apresuró a encender su ordenador e intentó acceder al programa. La pantalla mostró una advertencia en rojo. Acceso denegado. Debajo, una pequeña línea de texto. «Por favor, contacte con el administrador. LBT». LBT. Lucía Vargas Torres. Alejandro golpeó el teclado. Recordó que, por pereza y por su ignorancia tecnológica, le había dado a Lucía el control total del sistema. Pensaba que era un simple programa de sumas y restas. Nunca imaginó que se convertiría en la jaula de hierro que ahora lo aprisionaba. Antes de que pudiera recuperarse, el teléfono de su escritorio sonó estridentemente. «Dígame», contestó con voz irritada. «Alejandro, soy Sánchez, el de los materiales. La transferencia de los 200.000 euros de hoy aún no ha llegado. El plazo era a las 10. Si no llega, paramos el suministro». Alejandro entró en pánico. «Pero, señor Sánchez, firmé la orden de transferencia ayer». «¿Qué firmaste?». «Tu contable dice que sin la firma electrónica del supervisor el banco no procesa la orden». «Revísalo. Me estás parando toda la producción». Alejandro colgó, temblando. La firma electrónica del supervisor. Otra vez Lucía. Antes, cuando necesitaba una transferencia urgente, Lucía usaba discretamente su token para confirmarla, porque él siempre olvidaba su contraseña o lo dejaba por cualquier sitio. Daba por sentado que era un proceso automático. Ahora que Lucía se había ido, ese proceso estaba roto. El flujo de caja de la empresa, como un vaso sanguíneo, estaba bloqueado. Se desplomó en su silla de cuero, sintiéndose completamente impotente. A su alrededor, los teléfonos sonaban, los empleados cuchicheaban, la impresora chirriaba. Estaba acostumbrado a que Lucía se ocupara de todo, desde la comida hasta las cifras millonarias. Daba por sentada su presencia, como el aire que respiraba, sin prestarle atención.
Solo ahora, cuando le faltaba el aire, empezaba a asfixiarse. Llamadla, siseó Alejandro con los ojos enrojecidos. Llamad a esa mujer ahora mismo. Decidle que venga. La secretaria marcó temblorosa, pero solo escuchó la voz impersonal de la operadora. El número que ha marcado no está disponible. Alejandro le arrancó el teléfono y lo estrelló contra la pared. Se hizo añicos. En medio de su furia, un miedo vago se apoderó de él. De repente, recordó el USB negro que Lucía le había dejado. Dijo que era su seguro de vida. En ese momento, se había reído. Pero ahora, frente a una pantalla de ordenador bloqueada y deudas que le reclamaban, empezó a darse cuenta de que Lucía no solo se había llevado su ropa vieja, se había llevado el cerebro operativo de su empresa, su autoimagen de director brillante, que había construido su imperio por sí mismo, se desvanecía. Detrás de su éxito, siempre había habido una sombra silenciosa limpiando la basura que él dejaba, y ahora que la sombra se había ido, la basura empezaba a apestar, hundiéndolo en su propia podredumbre. Fuera, el cielo seguía azul, pero en el despacho de Alejandro Fernández, una tormenta de categoría 5 estaba a punto de desatarse. Había pasado una semana. 7 días exactos desde que la delgada espalda de Lucía desapareció tras la pesada verja de hierro. Para Alejandro e Isabel, deberían haber sido 7 días de luna de miel, de libertad, de fiestas sin fin, pero, irónicamente, se convirtieron en los 7 días más largos y agotadores de sus vidas. El lujoso chalet, el orgullo de madre e hijo, parecía ahora una belleza abandonada, descuidada y sin vida. Una fina capa de polvo cubría las mesas de mármol que Lucía solía limpiar 2 veces al día. Las flores frescas del salón estaban marchitas, sus pétalos esparcidos por el suelo. En el comedor, el olor a comida a domicilio acumulada en la basura se mezclaba con el ambientador, creando una atmósfera nauseabunda. Isabel yacía en el sofá, abrazándose el estómago, con el rostro arrugado, su gastritis crónica la atormentaba. ¿Es que no hay nadie en esta casa que me traiga un vaso de agua?, se quejó con voz ronca. No hubo pasos apresurados, ni manos cálidas frotándole el vientre, ni el tazón de caldo de pollo que Lucía le preparaba cuando se encontraba mal. Solo la voz irritada de Alejandro desde el piso de arriba. «Mamá, llama a un servicio de reparto. Estoy hasta arriba de trabajo, no me molestes». A Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas. Había estado comiendo fuera todos los días. Manjares, marisco, solomillo. Al principio, era un placer, pero al tercer día, su delicado estómago de persona mayor empezó a protestar. Recordaba con anhelo el ligero puré de verduras de Lucía. Recordaba su paciencia al quitarle las espinas al pescado. Antes, consideraba esos cuidados una obligación. Ahora, sola en medio de cojines de seda, comprendía que el dinero podía comprar la comida más cara, pero no la dedicación de quien la cocina con amor. Llamó a un servicio de limpieza por horas, pero limpiaban por encima y cocinaban fatal. Cuando les regañó, le contestaron y se fueron. En la empresa, la situación de Alejandro era aún peor. La sala de reuniones estaba en un silencio tenso. Frente a él estaba el señor Gómez, su socio estratégico más importante. Alejandro, dijo el señor Gómez con voz lenta pero firme, estoy muy decepcionado. Nunca había visto un trabajo tan poco profesional por vuestra parte. Mire esta página. El balance de flujo de caja del proyecto. Las cifras totales no cuadran con los detalles. Ha calculado los costes de personal 2 veces y ha aplicado una tasa de impuesto de sociedades incorrecta. Si firmo este contrato, mi empresa perdería al menos 1 millón de euros solo en multas fiscales. ¿Intenta tenderme una trampa? Alejandro palideció. Este era el plan que había elaborado él mismo después de que Lucía se fuera. Antes, él solo le daba una idea y ella se encargaba de pulir cada detalle. Daba por sentado que su habilidad para presentar informes impecables era suya. Señor Gómez, cálmese. Debe ser un error de mis empleados. Intentó excusarse. No culpe a sus empleados. Usted es el que firma. Al final el señor Gómez se levantó. No puedo confiar un proyecto de 20 millones a un socio con una gestión financiera tan deficiente. Este contrato queda cancelado. Adiós. La puerta se cerró. Alejandro rugió de frustración y barrió un vaso de la mesa. ¡Zas! Se hizo añicos. Acababa de perder un contrato con un beneficio de 2 millones. La liquidez de su empresa estaba en grave peligro. Se desplomó sobre la mesa. ¿Echaba de menos a Lucía? Más bien, echaba de menos a la máquina multiusos llamada Lucía. Si ella estuviera aquí, habría detectado el error fiscal al instante. Si ella estuviera aquí, él estaría celebrando con vino en lugar de sufrir esta humillación. «Maldita mujer», siseó. No se culpó a sí mismo,
sino que odió a su exesposa. Llegó a casa tarde. El chalet estaba a oscuras. Sobre la mesa un par de cajas de pizza fría. Su madre dormía en el sofá. Se sentó y le dio un mordisco a un trozo de pizza. Estaba duro y frío. Lo tiró a la basura. Recordó las cenas calientes que siempre le esperaban, sin importar lo tarde que llegara. Recordó la voz de Lucía preguntándole si estaba cansado. Recordó sus masajes en los hombros. Esas pequeñas cosas que antes consideraba una molestia, ahora las anhelaba desesperadamente. Tenía una casa grande, pero no un hogar. Tenía dinero, pero no una buena comida. Tenía libertad, pero era la libertad de la soledad y la impotencia. Miró la foto de su boda, aún colgada en la pared. La sonrisa confiada de Lucía en la foto parecía burlarse de él. «Muy bien, Lucía», murmuró. «¿Crees que sin ti estoy acabado? Te demostraré que puedo vivir mucho mejor. Espera a que nos veamos en el juzgado. Veremos quién ríe el último». Se fue a su despacho a buscar una botella de alcohol. Necesitaba beber para olvidar ese aterrador vacío, para olvidar que su vida se deslizaba hacia un oscuro pantano sin nadie que lo sacara. 12 de la noche. En el despacho de Alejandro, solo se oía el zumbido del ventilador del portátil. Sus ojos estaban hundidos, fijos en el pequeño objeto negro sobre la mesa. El USB que Lucía le había dejado. Durante toda la semana lo había ignorado, convencido de que contenía sentimentalismos baratos. Pero esa noche, tras una semana de crisis, la curiosidad y una vaga inquietud le vencieron. Con manos temblorosas, lo conectó. En la pantalla aparecieron 3 carpetas con nombres breves y fríos que le helaron la sangre. Caja, B, Evasión, Fiscal, 2020-2023. Transferencia ilegal de activos. Regalo, Final. Un sudor frío le empapó la frente. Hizo clic en la primera. Aparecieron docenas de archivos de Excel organizados meticulosamente. Abrió uno al azar. Era un registro detallado de cada euro que había desviado, cada factura falsa que había comprado, cada soborno que había pagado. Lo peor estaba en la columna de notas. Lucía había anotado cada detalle, fechas, números de cuenta, e incluso había adjuntado archivos de audio de sus llamadas ordenando a la contable que falsificara los libros. Hizo clic en una grabación. Su propia voz, arrastrada por el alcohol, resonó en la noche. «Tú maquilla las cifras. Esos 300.000 ya los he transferido a una cuenta opaca. Ponlo como gastos de estudio de mercado. Los de Hacienda no se enteran de nada. Hazlo bien». ¡Clac! Cerró el portátil de golpe, sin aliento, se agarró la cabeza. ¿Cómo podía tener todo eso? Recordó las noches en que llegaba borracho, presumiendo de sus triquiñuelas. Recordó cómo le lanzaba todos los documentos confidenciales a Lucía, convencido de que su esposa no entendía nada, que era solo una calculadora con piernas. Resulta que esa calculadora tenía memoria, y lo había guardado todo. Volvió a abrir el portátil. Necesitaba saber cuánto de su vida estaba en manos de ella. Hizo clic en la segunda carpeta. Transferencia ilegal de activos. Allí estaban todas las pruebas de cómo había desviado bienes gananciales durante el matrimonio. Las propiedades que compró en secreto a nombre de su madre. El dinero que sacó de sus cuentas conjuntas a paraísos fiscales. Todo documentado con extractos bancarios y contratos notariales. Había incluso una captura de pantalla de un mensaje entre él y su madre de hacía 3 meses. «Alejandro, mamá, ya he puesto el chalet de la sierra a tu nombre. Guarda bien las escrituras, que Lucía no se entere. Cuando me divorcie, con darle 100.000 euros ya puede dar las gracias». Isabel, tranquilo, hijo. Una paleta como ella, con 4 duros, se pone a dar saltos de alegría. Ni se imagina el dinero que tenemos. Al leerlo, se quedó sin sangre en las venas. Se creía el maestro de la partida, pero cada movimiento suyo había estado bajo la atenta mirada de Lucía. Ella lo sabía todo, y aún así, había guardado silencio. Ese silencio ahora le oprimía el corazón. No era sumisión, era un desprecio absoluto. Hizo clic en la última carpeta. Regalo Final. Solo un archivo de Word. Lo abrió. Apenas unas líneas, pero con un poder destructivo mayor que 1000 cuchillos. Querido Alejandro, una vez dijiste que mi sueldo de 1000 euros no me daba derecho a hablar contigo. Y tienes razón. No uso mi sueldo para hablar. Uso la ley. Todos los datos en este USB son solo una copia. Los originales ya han sido enviados a 3 lugares. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, la Agencia Tributaria, y el correo personal de tu socio más importante, el señor Gómez. Cuando leas esto, la citación judicial probablemente ya esté en camino. Los 200.000 euros que tiraste al suelo
Guárdalos para pagar un buen abogado. Buena suerte. Firma. Tu esposa de los 1.000 euros. ¡Ah! Alejandro lanzó un grito desgarrador y tiró el portátil al suelo. El aparato se hizo añicos, pero su pantalla rota seguía parpadeando, proyectando extrañas luces en el techo. Se levantó de un salto, retrocediendo hasta chocar con la estantería. Temblaba como si tuviera malaria. La puerta se abrió de golpe. Isabel entró corriendo, asustada. Alejandro. ¿Qué pasa, hijo? Él se giró hacia ella, con los ojos inyectados en sangre. Señaló el USB, que seguía conectado a los restos del portátil. Mamá, estamos acabados. Acabados de verdad. ¿Qué dices? ¿Estás borracho? No es la borrachera, gritó Alejandro, zarandeándola por los hombros. Lucía. Lo sabe todo. Tiene pruebas de mi evasión de impuestos, de que transferí los bienes a tu nombre. Lo ha enviado a la policía, mamá. Lo ha enviado todo. Al oír esto, a Isabel le flaquearon las piernas. Se le cayó la linterna que llevaba. Su rostro pasó del rubor a una palidez mortal. ¿Qué dices? Esa zorra no se atrevería. Se ha atrevido. Ya lo ha hecho. Alejandro soltó a su madre y se derrumbó en el suelo, llorando como un niño. Te dije que no la presionaras tanto. Te dije que ella controlaba mis libros. Isabel se quedó paralizada. De repente, la habitación pareció encogerse, asfixiante como una tumba. Miró a su único hijo, el orgullo de su familia, ahora acurrucado en el suelo, aterrorizado por la mujer a la que llamaba asistenta. Afuera, un relámpago cruzó el cielo, seguido por el estruendo de un trueno. Una verdadera tormenta estaba a punto de desatarse, no por la naturaleza, sino por el karma que ellos mismos habían sembrado. El pequeño USB negro, en medio de los restos del ordenador, se había convertido en la cuchilla de la justicia que acababa de cortar el último hilo de vida de aquella opulenta familia. El pasillo del juzgado esa mañana estaba silencioso y solemne. Solo el eco de los pasos sobre el brillante suelo de mármol rompía el aire. Alejandro llegó temprano, sentado en un banco. Su traje a medida no lograba ocultar su agitación. Se aflojaba la corbata constantemente y se secaba el sudor de la frente. A su lado, Isabel, con un vestido oscuro, rezaba en voz baja, pero sus ojos nerviosos no paraban de moverse. ¿Crees que vendrá?, susurró. ¿O habrá llamado ya a la policía para que nos detengan aquí mismo? Cállate, mamá, siseó Alejandro. El abogado lo ha dicho. Hoy es el acto de conciliación. Tiene que venir. Recuerda lo que te dije. Sé humilde. Ofrécele el dinero. Convéncela con buenas palabras para que retire las pruebas. Si 200.000 no son suficientes, le daremos 400.000. El dinero lo arregla todo. Intentaba tranquilizar a su madre, pero en realidad se tranquilizaba a sí mismo. Creía que Lucía, la mujer que contaba cada céntimo en la cocina, no podría resistirse a una suma millonaria. Compraría su silencio. A las 8:30, un taxi blanco paró frente a la entrada. Alejandro entrecerró los ojos, esperando ver a la mujer delgada, con ropa vieja y la cabeza gacha que conocía, pero cuando la puerta del coche se abrió, su sonrisa de superioridad se congeló en sus labios. Unos tacones de aguja tocaron el suelo, seguidos de una figura esbelta que salió con una elegancia imponente. La mujer vestía un sofisticado vestido blanco, ceñido a su cintura, y una americana a juego. Su pelo, antes largo y descuidado, ahora era una melena corta y pulcra que enmarcaba un rostro maquillado con maestría. Su cara ya no era pálida ni sumisa. Ahora irradiaba una confianza deslumbrante. Era Lucía. Pero no la Lucía que Alejandro conocía. «Dios mío, ¿es Lucía?», murmuró Isabel boquiabierta. Lucía entró en el vestíbulo, el sonido de sus tacones resonando como una marcha triunfal. No venía sola. A su lado caminaba un abogado de aspecto serio. Alejandro se levantó de un salto, sintiéndose repentinamente inferior. «¡Lucía!», la llamó, su voz ronca. Lucía se detuvo, se quitó las gafas de sol y los miró. Su mirada no era de odio, sino de indiferencia. La indiferencia con la que se mira algo viejo que se ha tirado hace mucho tiempo. «Hola, Alejandro». «Hola, señora Isabel». Estás muy cambiada», tartamudeó Alejandro, antes de recordar su propósito. «Lucía, necesito hablar contigo en privado». Sobre el USB. Lucía enarcó una ceja. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. «Pensé que preferías hablar a través de abogados. Hoy he traído al mío». No, dijo Alejandro sudando. «Escúchame. Sé que me equivoqué. Me porté fatal contigo. Esto es...». Sacó un cheque de su bolsillo. «Esto es 500.000 euros. Cógelo como compensación. Retira esas pruebas y divorciémonos en paz, ¿de acuerdo?». Le tendió el cheque,
convencido de que su cambio de imagen era solo una fachada para ocultar su desesperación económica. Lucía cogió el cheque, miró la cifra. Alejandro contuvo el aliento, pero al segundo siguiente, Lucía lo dejó caer al suelo como si fuera un trozo de papel sin valor. Alejandro dijo con una voz suave pero helada: ¿Aún no lo entiendes? Mi honor no es tan barato. Y me temo que tu libertad no se puede comprar con $500,000. Alejandro se quedó sin palabras. Vamos, es la hora, dijo Lucía, y se dirigió a la sala de conciliación. Dentro, el juez preguntó la pregunta de rigor. ¿Desean las partes reconciliarse? No respondió Lucía al instante con firmeza. Sobre el reparto de bienes, continuó el juez. Alejandro contuvo el aliento, temiendo que Lucía lo expusiera todo allí mismo, pero Lucía sonrió. Señoría, no solicito ningún reparto de bienes. La casa, los coches, las acciones de la empresa, se lo cedo todo al señor Alejandro Fernández. La sala quedó en silencio. Isabel casi gritó de alegría. Alejandro, en cambio, sintió un escalofrío. Comprendió la terrible intención de su esposa. No quería esos activos porque sabía que pronto se convertirían en cenizas. Quería desvincularse por completo de su dinero sucio. ¿Está segura, señora Vargas?, preguntó el juez sorprendido. La ley le da derecho a la mitad. Estoy segura, dijo Lucía, tajante. Solo quiero el divorcio, lo más rápido posible. No quiero que mi nombre siga ligado a esta persona ni un segundo más. Sus palabras fueron una bofetada en la cara de Alejandro. No era por dinero, era por desprecio. El trámite fue increíblemente rápido. Cuando firmaron, la mano de Alejandro temblaba. La de Lucía, en cambio, trazó una firma elegante y decidida. El sonido del bolígrafo al caer sobre la mesa puso fin a todo. Lucía se levantó, se ajustó la chaqueta y, sin dirigirle una sola mirada a Alejandro, salió de la sala. Alejandro se quedó sentado, derrotado. Había ganado. Se había quedado con todo, pero se sentía como el perdedor más grande del mundo. «Vámonos, hijo, rápido. ¡Qué suerte! No hemos perdido ni un céntimo». Isabel tiró de él, eufórica. Alejandro la apartó y salió tras Lucía. Quería una explicación. Quería gritarle que él era el fuerte, que él tenía el poder, pero no sabía que el verdadero espectáculo, el más doloroso, le esperaba justo al otro lado de la puerta del juzgado. La puerta del juzgado se abrió. El sol del mediodía caía a plomo sobre el asfalto. Alejandro salió sintiéndose un ganador. A pesar de su inquietud, se ajustó la corbata y miró con desdén a Lucía, que esperaba a la sombra de un árbol. Por muy elegante que fuera, para él, era una fracasada que se había ido con las manos vacías. «¡Qué suerte hemos tenido!», hijo, decía Isabel. «Esa tonta. Seguro que está esperando un autobús para volver a algún cuchitril de alquiler». Alejandro se acercó a Lucía, dispuesto a asestarle el golpe de gracia. «¿Qué pasa, cariño?», dijo con sarcasmo. «¿Esperando un Cabify? Si quieres te pido uno. Con este sol es una pena que estés aquí tragando polvo». «Ah, espera. Se me olvidaba que ya no tienes dinero». Lucía no respondió. Su silencio era un muro impenetrable. «¿Te has quedado muda?», insistió Alejandro molesto. Justo entonces, un murmullo recorrió la gente que esperaba fuera. Todas las miradas se giraron en la misma dirección. Un gigante negro y reluciente se deslizaba hacia ellos. Un Rolls-Royce Phantom. «¡Madre mía!», exclamó un hombre. «Ese coche vale por lo menos 2 millones de euros. ¿Qué magnate será?». Alejandro e Isabel se quedaron petrificados. Sabían lo que significaba ese coche. Era un símbolo de la élite más exclusiva, algo que Alejandro ni en sus sueños más salvajes podría tocar. El coche se detuvo con una suavidad perfecta justo delante de Lucía. La puerta trasera se abrió, pero no fue un pasajero quien salió. Un chofer de avanzada edad, impecablemente vestido con librea y guantes blancos, bajó del asiento del conductor. Rodeó el coche y, con una reverencia de 45 grados ante Lucía, dijo con voz grave y respetuosa, que resonó en el silencio: «Señora presidenta, permítame. La junta directiva la está esperando». «Señora presidenta». Las palabras golpearon a Alejandro y a Isabel como un rayo. Alejandro boqueaba, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas. Isabel tuvo que agarrarse a su hijo para no caer. ¿Presidenta?», balbuceó Alejandro. «¿A quién llama usted presidenta?». El chofer lo miró con un desprecio glacial. «Disculpe, caballero. Le ruego que mantenga la distancia y no moleste a nuestra presidenta». Lucía sonrió amablemente al chofer. «Gracias, Antonio. Ha llegado usted muy puntual». Luego se giró hacia Alejandro. Su mirada ya no era de indiferencia, sino de compasión. Abrió su bolso de marca, sacó un sobre blanco y se lo arrojó. El sobre le golpeó en el pecho y cayó a sus pies. ¿Qué es esto?», preguntó Alejandro temblando.
Un regalo de despedida, respondió Lucía, su voz cortante como el hielo. ¿Pensabas que me iba con las manos vacías? No. Te dejé la casa, pero me llevé tu libertad. Alejandro se agachó a toda prisa y recogió el sobre. Lo rasgó. Dentro, un fajo de papeles con el sello del juzgado de instrucción. En negrita, unas palabras bailaban ante sus ojos. Orden de procesamiento e ingreso en prisión provisional. Delitos. Evasión fiscal. Falsedad documental y apropiación indebida. Debajo, una lista de pruebas irrefutables. No puede ser, murmuró Alejandro, sin sangre en el rostro. Su mundo se desmoronaba. El dinero, las casas, las tierras, todo se convertía en los barrotes de una celda. Isabel le arrebató los papeles, los leyó por encima y lanzó un grito desgarrador. «¡Ay, Dios mío, hijo, que te meten en la cárcel! ¡Me has matado!». Se desplomó en el suelo, llorando y golpeando el asfalto caliente. Pero a nadie le importaba. Todas las miradas estaban puestas en la mujer poderosa que subía al supercoche. Lucía se sentó en el lujoso asiento trasero. Bajó la ventanilla, su rostro apareció hermoso y distante. Alejandro Fernández, su voz llegó hasta él como una sentencia final. Una vez dijiste que yo era una simple contable de 1000 euros. Pero olvidaste una cosa. Antes de casarme contigo, ¿sabes quién era mi padre? Me dejó un conglomerado de empresas. Decidí ocultarlo para ser una esposa normal. Lástima que no estuvieras a la altura. La ventanilla se cerró. El Rolls Royce se deslizó suavemente, dejando atrás a dos figuras patéticas. Un hombre con una orden de prisión en la mano, paralizado, y una anciana gritando bajo el sol abrasador. Alejandro miró el coche alejarse, y luego los papeles en su mano. De repente comprendió. Lo más valioso que había perdido no era el dinero. Era la mujer que una vez estuvo dispuesta a abandonar un trono para ser su esposa. Y ahora, ni siquiera tenía derecho a limpiarle los zapatos. A lo lejos, el sonido de las sirenas de la policía se acercaba, como las campanas que anuncian el fin de su carrera. El Rolls-Royce Phantom negro se deslizaba por la autopista, dejando atrás un pasado de dolor. Dentro del silencioso habitáculo, Lucía cerró los ojos. No miró hacia atrás. Sabía que un imperio de mentiras acababa de derrumbarse. En los escalones del juzgado, el calor era sofocante, pero Alejandro sentía un frío que le calaba los huesos. Se sentó en el suelo, con su traje de diseño arrugado y sucio. En su mano, la orden de procesamiento. «Hijo, ¿y ahora qué?», sollozaba Isabel. «Sin casa, sin dinero y a la cárcel, ¿cómo vamos a vivir?». Alejandro levantó la vista al cielo. Seguía azul, pero su mundo se había derrumbado. Recordó la imagen de Lucía subiendo al coche. Su calma, su falta de rencor, le atormentaba más que cualquier insulto. Comprendió que la venganza más cruel no es causar dolor, sino demostrarle a tu enemigo que sin él, vives 1000 veces mejor. Las sirenas de la policía se oían cada vez más cerca. Un par de coches patrulla entraron en el recinto del juzgado. Alejandro sonrió, una sonrisa amarga y rota. Miró a su madre. «No llores más, mamá, es el karma». «¿Qué karma ni qué nada? Es por culpa de esa mujer malvada». «Nos ha arruinado», gritó Isabel, negándose a aceptar la culpa. «No, mamá», Alejandro negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas demacradas. «Es culpa nuestra. Teníamos una joya en casa, y la usamos para limpiar el suelo. Fuimos codiciosos y crueles, y ahora pagamos el precio. Mírala, mamá. Ella no es malvada. Solo está reclamando la justicia que se merece». Por primera vez en su vida, Alejandro Fernández, el hombre arrogante que vivía por el dinero, despertó, pero era demasiado tarde. Los agentes se acercaron y le leyeron sus derechos. El frío metal de las esposas se cerró en sus muñecas. El clic seco puso fin a sus días de gloria. Mientras se lo llevaban, cabizbajo, Isabel se desmayó en el suelo. Una escena caótica y trágica. En la autopista, el supercoche seguía su camino. Lucía abrió los ojos. Miró por la ventanilla el paisaje que se sucedía. 7 años de lágrimas y humillaciones habían quedado atrás. El chofer preguntó a través del espejo retrovisor. «Señora presidenta, ¿desea pasar por su antigua casa a recoger algo más?». Lucía sonrió y negó con la cabeza. «No es necesario, Antonio. Lo que necesitaba llevarme, ya lo llevo en el corazón. La lección sobre el amor propio. El resto, que se pudra con el pasado». En su interior no había alegría por la desgracia de su exmarido. No era una santa, pero tampoco un demonio. Sentía paz, una paz profunda. Se dio cuenta de que soltar no es perder. Es el acto más valiente para liberar las manos y poder recibir las cosas buenas que te esperan. La ley del karma no perdona a nadie. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. Quien siembra amor, cosecha felicidad.
Lucía cogió su teléfono y llamó a su asistente. ¿El proyecto del Fondo para Mujeres Emprendedoras está listo? Mañana lo dirigiré personalmente. Quiero ayudar a otras mujeres para que nunca tengan que agachar la cabeza como hice yo. Colgó y miró al frente. El sol brillaba a través de los árboles, iluminando el camino. Su futuro estaba allí, abierto y prometedor. Viviría no solo para ella, sino por los valores en los que creía. El coche se incorporó a una gran avenida, mezclándose con el ajetreo de la ciudad. La vida continuaba. Y en medio de ese fluir, una mujer acababa de reencontrarse a sí misma, orgullosa como un girasol, siempre mirando hacia el sol.